En Hablemos Claro, entrevistamos a las personalidades para que planteen sus puntos de vista sobre la actualidad de los municipios y del país. Porque los temas importantes los discutimos aquí en Hablemos Claro. Sintonízanos de lunes a viernes a las 7 de la mañana y en retransmisión a las 7 de la noche. La pobreza y marginación que vivía la población rural de El Salvador por los años 70 lleva a la doctora Vicky Guzmán a emprender un proyecto sencillo y con muchas limitantes: llevar asistencia médica a zonas rurales vulnerables del país. Llegar a esos sectores implicaba caminar grandes distancias, cuando el único medio para llegar era por animales de carga o directamente caminar entre estrechas calles o veredas totalmente rústicas. Después de luchar contra muchos obstáculos, nace la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural ASAPROSAR, ahora convertida en uno de los centros de atención de salud más importantes del país. Con el pasar del tiempo se han ido diversificando en sus servicios, brindando una atención más integral en diferentes áreas. La doctora Vicky Guzmán, 40 años después de recorrer veredas para llevar alivio a la población, sigue al frente de ASAPROSAR. Con ella conversamos este día en Hablemos Claro. Muy buenos días, amigos televidentes de Canal 29 y especialmente de su entrevista Hablemos Claro. Precisamente estamos hablando de la doctora Vicky Guzmán. Doctora, un placer que usted nos acompañe en Hablemos Claro. Buenos días. Cómo no, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Doctora, ¿cómo es que nace esa idea? Sabemos que nació en 1972, hace muchos años, pero ¿cómo es que nace esa idea de decir, vamos a empezar a llevar ayuda a esas comunidades que básicamente no la tienen? Pues realmente la idea de trabajar con la gente más necesitada no nace en el 72, sino que cuando, en mis años de estudio en la Facultad de Medicina, cuando yo tengo oportunidad de ir a las zonas rurales y de enfrentarme con poblaciones pobres que estaban al margen de los servicios de la salud y de muchos servicios, pero sobre todo a mí me conmovió los niños que estaban desnutridos, las mujeres que morían durante su parto, o niños que morían inmediatamente después del parto por una falta adecuada, por mala orientación. Realmente para mí fue muy impresionante. Indudablemente que quizás he sido una persona muy sensible. Fue algo que fue orientado por mis padres y a mí me conmovió enormemente esa situación. Y fue así como yo fui gestando en mi mente la idea de un día, cuando yo ya fuera médico, de poder ir a las comunidades, llevar salud, llevar educación, llevar promoción. Y las cosas se dieron hasta 1972.
¿verdad? Yo antes había trabajado, estudié en México, en Morelia, en Michoacán, y en mi año de práctica yo tuve la oportunidad de estar en contacto con poblaciones rurales en México, pero luego regreso a El Salvador a hacer mi año social y aquí continúo trabajando en el San Juan de Dios, pero siempre con la idea de que un día yo iba a ir a las comunidades rurales de aquí de El Salvador. Y estando aquí en Santana, en el Hospital San Juan de Dios, yo me doy cuenta que a 26 kilómetros del hospital, aquí por la zona de Resbaladero, tuve oportunidad de visitar, invitada por una profesora, y fue así como me doy cuenta que la situación era más crítica que en México, ¿verdad? Las condiciones de pobreza, estando tan cerca de la ciudad, realmente era deprimente. Y fue ahí cuando empiezo a buscar amigos que me pudieran acompañar en ese esfuerzo, porque una sola persona era muy difícil lograrlo. Y fue así como encontré amigos, sacerdotes, profesores de aquella época que se unieron y se sintieron como motivados con la idea de poder llevar la salud, la educación y el servicio, ¿verdad? De dar una medicina, de dar un consejo médico oportuno a todas esas poblaciones que tanto lo han necesitado. O sea que realmente fue una idea preconcebida como 4 o 5 años antes del 72. Antes del 72. En el 72 es cuando ya vamos a las comunidades. Toma la iniciativa y lo hace. Tomamos la iniciativa, no teníamos dinero, no teníamos carros, no teníamos nada, pero teníamos la voluntad, teníamos la pasión, teníamos el convencimiento de que era necesaria una ayuda. Y realmente el grupo de personas que me ayudaban y me ayudaron a empezar con la institución eran personas como muy conocedoras y muy sensibles de la justicia y de los derechos humanos que todos necesitamos y que tienen que estar accesibles a las poblaciones. Era gente enamorada realmente de una idea de poder compartir el privilegio que teníamos los profesionales de estudiar o de tener quizás una vida que no tenían la gente que estaba pobre. Hoy en día es muy difícil para que una mujer tome proyectos tan emprendedores, pero si nos trasladamos al 72, ¿qué tan difícil era en ese tiempo? Bueno, era realmente el hecho de ser mujer y de tener una idea casi loca. Bueno, era loca, ¿verdad? Todo el mundo decía de que realmente que era una locura. También el hecho de ser mujer me impedía, ¿verdad?, hacer muchas de las cosas que ahora se hacen con más libertad. Sin embargo, yo creo que fue una mujer quizás un poquito de serie, que toda la vida peleé contra las diferencias de género. Yo siempre me consideré que el hecho de ser mujer no impedía que yo pudiera tener ideas y que pudiera tener tomar decisiones que pudieran realmente ayudar a mi país. Sí fue bastante difícil. Empecé la diferencia desde que estaba estudiando en la universidad, cuando los demás no creían de que una mujer podía estudiar medicina. Luego empiezo a encontrar las diferencias cuando empiezo a ejercer en mi profesión en los hospitales. Fue bien difícil en el hospital cuando me encuentro con, por ejemplo, las enfermeras no querían al principio obedecer mis indicaciones médicas. Siempre estaban dudando, ¿la doctora será capaz o no será capaz? Fui la primera mujer que llegó al Hospital San Juan de Dios aquí en Santana. Una historia que no conocíamos tampoco. Sí, entonces, pues tenían razón, porque no había habido otra mujer que estuviera en mi situación, y era lógico pues que existieran desconfianza en cuanto al hecho de que por ser mujer. Poco a poco yo me fui ganando la confianza, el cariño y el respeto. Fue muy difícil porque tenía que trabajar el doble y tenía que esforzarme el doble para demostrar mi capacidad como profesional, ¿verdad? Estando en el campo también, en el trabajo comunitario, también hubieron diferencias. Por ejemplo, el machismo que hay en nuestras poblaciones, México
y El Salvador. Y el campo, que es El mucho campo más todavía notable. es gente todavía más, o los hombres son todavía más machistas. Entonces ellos no querían en un principio que sus mujeres fueran a pasar consulta, que sus hijos fueran, porque tenían desconfianza y decían, no, esta bruja es, o sea, menos médico, o dudaban también, pero igual, poco a poco fueron respetándome por la intención buena que teníamos de ayudar a la gente, ¿verdad? Pero sí, esta cuestión de género es algo con lo que uno tiene que luchar toda la vida, diario a diario, para ir borrando esas diferencias. Indudablemente en aquella época sí había muchas cosas más difíciles para la mujer. Hoy no, hoy somos miles de mujeres profesionales. Pero un ¿verdad? espacio, doctora, que lo han ido abriendo mujeres como usted. Como ustedes. Sí, fueron eso dejando sí. esa facilidad, sí, digamos. eso sí. Y sobre todo que no éramos, bueno, no mujeres tradicionales, sino que mujeres con una mentalidad muy innovadora, con una mentalidad de demostrar la capacidad y el aporte que como mujeres podemos dar a la sociedad. Entonces sí, en ese caso yo siempre estuve como metida en organizaciones y compartiendo con otras mujeres, invitándolas a que hicieran también actividades no tradicionales para demostrar y que éramos capaces de salir adelante con lo que nosotros podamos o decidamos hacer. Doctor, usted tuvo que pasar en comunidades, en lugares de conflicto, porque estamos hablando 40 años, usted prácticamente tuvo que vivir toda la represión de la guerra. Así En cierta es. manera, ¿no le provocó esto algún tipo de problema sabiendo que en ese entonces, en esa época, llevar ayudas a comunidades, ciertos sectores lo podían tomar malintencionado o lo tomaban por otro lado, digámoslo así? ¿No tuvo algún tipo de problemas ustedes? ¿Cómo no? Terriblemente. Los años 70 fueron años muy difíciles para el país. Convulsionados. Muy convulsionados, con mucha opresión militar, con muchas injusticias. Entonces todo lo que yo encontraba en las comunidades rurales era terrible. Pues aparte de la pobreza, la opresión militar que había en ese entonces era crítica. Y claro, ¿verdad? Había un cuerpos represivos como la Guardia Nacional y como la Policía de Hacienda, que empezaron a ver mi trabajo en el área rural como sospechoso. O sea, realmente a mí no me tocaba morir, porque realmente estaba Esa haciendo era la algo. conclusión que ha llegado, Sí, doctora. porque realmente era un trabajo muy revolucionario y que realmente daba la oportunidad de que la gente también participara. Hablar de organización en esa época era realmente subversivo. Entonces empezaron a perseguirme, a vigilarme, porque entonces decían, bueno, esta mujer es comunista, no puede estar haciendo las cosas por buena gente. Esta probablemente alguna organización o alguien la está mandando a levantar a la gente. Trabajo de campo. Hacer trabajo de campo. Así es de que sí, fui perseguida mucho. Fui detenida allá por los años 73 en vías de investigación. Fue una experiencia un poco difícil para mí, ¿verdad? Pero lo superamos. En eso vino la guerra, o sea, viví muy de cerca todas las situaciones críticas de los campesinos, el levantamiento, estaba muy de cerca con las comunidades rurales. Para ese entonces yo viajaba por toda la zona rural de Santana y hasta algunas zonas de Chalatenango. Entonces yo podía vivir y estar en contacto con comunidades que en ese entonces estaban con mucho resentimiento, o sea, estaban con mucho deseo de lucha, porque no les quedaba otra, pues. Era gente que estaba viviendo en situaciones realmente críticas, por eso llegamos a la guerra, por tanta injusticia que se cometía. Yo lo viví de cerca y en muchas ocasiones estuve cerca de que me mataran, ¿verdad? Pero yo estaba muy convencida de que lo que yo estaba haciendo era lo que yo debía de hacer y no me impidió. Llegó la guerra y ya cuando llegó la guerra entonces dijimos el grupo de personas que estábamos trabajando, bueno, necesitamos
tener una institución, porque en ese entonces no era Saprosar como tal, era un grupo de ciudadanos y ciudadanas que estábamos haciendo una labor social. Claro, yo era como la pionera, como la lideresa de ese grupo. Pero luego después, antes de la guerra, en los años 78, 79, hubo tanta represión en el campo, la gente que trabajaba con nosotros, o donde nos daban clínicas, los cuerpos de seguridad incendiaban las casitas, incendiaron las clínicas, bueno, fueron tantas cosas, y entonces dijeron, no, entonces vamos a constituirnos legalmente. Y por ahí, por los años 81, empezamos un proceso de legalización y obtuvimos nuestra personería jurídica en 1985, ya entonces como Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural. Yo cuento la historia del 82 porque para nosotros es importante que nuestra institución tenga una historia. Eso lo hace más interesante, más importante, más pegada a la gente, tener una historia, ¿verdad? Entonces, por eso me remonto a los años 72. Y en el 85 obtenemos personería jurídica, y fue hasta que obtuvimos personería jurídica que empezamos a tener cooperación, porque antes lo hacíamos a pura voluntariado. Esfuerzos propios, se podría decir. Esfuerzos propios. La comunidad que nos daba de comer, que nos apoyaba con lo que ellos podían, y nosotros viajábamos a puro aventón, arriba de camiones, o sea, pidiendo de ray. Entonces imagínense el concepto que en ese entonces tenían de un médico. Un médico tenía que estar de gabacha blanca, en una oficina, en un consultorio, aquí como Dios Padre, ¿verdad? Y yo andaba en el campo con mi mochila, pues realmente la gente tenía razón de dudar de que yo fuera una profesional. Pero logramos llegar hasta la fecha, ¿verdad? Pero durante los años de guerra fue bastante difícil. Sopón Gallina India, ambiente 100% familiar, con una amplia variedad en exquisitos platillos cocinados con leña, lomo de aguja, pescado, camarones al ajillo, el tradicional peligüey, sopa de patas, combos familiares y la especialidad de la casa, la sopa auténtica de Gallina India. Todos nuestros precios son plenamente accesibles. Contamos con un amplio estacionamiento, seguridad, un ambiente fresco y familiar. Sopón de Gallina India. Abrimos todos los días a partir de las 11 de la mañana. Te esperamos en Avenida Fray Felipe de Jesús Moraga Sur, entre 29 y 31 Calle Poniente, 40 metros abajo de la despensa de Don Juan El Palmar. Sopón Gallina India. Ubícate, porque definitivamente somos como tú. Un espacio donde podrás ser parte de temas relacionados a la moda, tendencias tecnológicas, sexualidad. Sintonízanos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Llegó el momento de hablar bien de El Salvador. Cada mañana los salvadoreños nos ponemos las pilas. Andamos en la rebusca. A estudiar, trabajar. Lo que más me gusta de El Salvador es nuestra gente. Tenemos las playas más lindas del mundo. No hay como unas pupusitas o una buena mariscada. Las fiestas patronales de mi país son únicas. Somos gente con un gran corazón. Ser salvadoreños es lo máximo. El Salvador es lo máximo. Hablemos bien del Salvador. Veamos siempre lo mejor. Porque si vas a cualquier lado, tu país te va a extrañar. Una sola nación, con un mismo pensamiento, un solo propósito. Unirnos bajo la bandera del optimismo para hablar bien de nuestra tierra. Hablemos bien del Salvador. Grupo Radial Samix, liderazgo radial. Deporte B, los 30 minutos deportivos más completos de la televisión, los tienes en Canal 29. Información objetiva, profesional y en serio. Deporte B, lunes, miércoles y viernes de 9 a 9:30 de la noche por Canal 29, tu señal de Occidente.
Doctora, retomando la plática de todos esos años que usted ha vivido al frente de ASAPROSAR, de esta gran institución, con el tiempo se diversificó. Ahora ya también atienden no solo salud, entiendo que también atienden otras ramas dentro de la sociedad. ¿Nos podría explicar qué ramas más atienden, o qué sectores? Cómo no. Yo empecé a trabajar con salud en un concepto de prevención de la salud. En contacto con la comunidad, fui dándome cuenta y convenciéndome cada día de que la salud no solamente era estar enfermo, necesitar una medicina, sino que alrededor de la salud habían una serie de determinantes de la salud que teníamos que también trabajar. Por ejemplo, encontramos una pobreza extrema y no podía curar la pobreza con una pastilla. Entonces empezamos a ver qué programas de desarrollo económico pudieran tener y qué oportunidad pudieran tener las comunidades de tener acceso a dinero, a facilitarle un crédito, como para poder de alguna manera que ellos iniciaran algún negocio que les permitiera ganar un poco de dinero, porque también hablábamos de desnutrición. Entonces, porque la gente no tenía de comer. Entonces, aparte de la educación y de enseñarles a cultivar, bueno, necesitaban también algo para empezar. Algo para empezar. Entonces, así fue como nace el programa de crédito, ¿verdad? También empezamos a darnos cuenta de otras determinantes importantes, como relacionada con la salud, por ejemplo, la salud visual. Nosotros encontramos cantidades de personas ciegas, muy jóvenes, personas ciegas que se volvían improductivas y que realmente se vuelven cargas de la familia. Muchos problemas de los ojos. Entonces, y los ojos es una especialidad cara. Si una gente no tiene acceso a una consulta de un médico general, mucho menos va a tener dinero para ir a una consulta de un especialista. En ese entonces los hospitales nacionales no contaban con especialistas como exactamente. Entonces empezamos a buscar formas de cómo podíamos accesar la atención de la salud visual, ¿verdad? Lo hicimos con médicos extranjeros, porque tampoco cuando empezamos no habían suficientes oftalmólogos en la zona que pudieran dar un trabajo gratuito. Entonces, ya para entonces eso fue apareciendo en los años 80, del 86 para acá, y entonces ya teníamos un reconocimiento internacional que nos ayudó a encontrar amigos, ¿verdad? También nos dábamos cuenta de que la gente no tenía orientación de cómo hacer, por ejemplo, en el caso de la agricultura, había mucho desconocimiento, muy poco conocimiento de tecnología apropiada, ¿verdad? Estaban utilizando mucho veneno, fertilizantes químicos que estaban afectando la salud y estaban afectando también el medio ambiente. Empezamos y formamos otro eje, que era el eje de conservación del medio ambiente. Empezamos a enseñarle a la gente a cómo sembrar árboles, cómo cuidar el agua, cómo cuidar los árboles, cómo cuidar la naturaleza, la biodiversidad, ¿verdad? Que si usted no hace nada de eso, no puede curar a un paciente con una pastilla. O sea, es una serie, es integral. De manera más integral, es como lo han visto. Como lo hemos visto. Tocando ASAPROSAR, uno de los fuertes, y que mucha gente lo conoce, son todo lo que va enfocado a salud visual. Salud visual, incluso hoy en día, siguen teniendo el apoyo internacional, y cada cierto tiempo en el año traen especialistas a atender a cierta población. Así ¿verdad? es. Sí, todavía tenemos ya una clínica equipada con salas permanente, con salas de cirugía, con 6 o 8 oftalmólogos de diferentes especialidades, ¿verdad? Que es la única forma de que tenga acceso a un pobre. Retinólogos, cirujanos plásticos, o sea, de glaucoma, o sea, todas las especialidades están cubiertas, pero una vez al año vienen los médicos de
de Massachusetts, que son los que llamamos nosotros Amigos de Saprosar, que es una organización en Estados Unidos que nos ayuda mucho en ese campo. Y vienen los eneros, vienen a dar consulta en campaña nacional, tienen 25 años de hacerlo. Y aparte hay otros grupos que también nos visitan en el transcurso del año para dar sobre todo atención de ojos, ¿verdad? Pero sí nos conoce la población, usted me mencionaba, nos conoce por los ojos, pero realmente nuestro trabajo importante, y yo creo que el medular es el trabajo de base que hacemos con las comunidades, la organización comunitaria, organización de las mujeres, organización de los jóvenes. Ahora últimamente que estamos enfocando bastante en los jóvenes, porque en los últimos 10 años son los que están muriendo y no de causa natural, ¿verdad? Sí, es lo que decíamos, ser jóvenes lamentablemente ahora es un peligro. Ahora es un peligro por las diferentes condiciones que tenemos como sociedad, una sociedad que lamentablemente cuesta aceptarlo, pero después de 40 años seguimos convulsionados. Pero ustedes están implementando ciertos programas directamente a estas comunidades en riesgo, ¿verdad, doctor? Así es, estamos trabajando en zonas rurales, urbano-marginales y urbanas críticas, ¿verdad? ¿Sería más como como planes encaminados a una prevención? Sí, o sea, nosotros estamos trabajando con población altamente vulnerable socialmente, ¿verdad? Y estamos haciendo un trabajo preventivo, ¿verdad? De la violencia, estamos previniendo que el joven se delinca, o sea, se vuelva un delincuente. En cuanto a las jóvenes, estamos previniendo los embarazos precoces, estamos educándolas para que no tomen otros caminos como la prostitución, digo, todas las amenazas que tiene el joven hoy en día, ¿verdad? Amenazas serias, que la única forma de abordarlas es a través de un trabajo preventivo, a través de ellos, ¿verdad? Concientizándolos, orientándolos, para que realmente encuentren una forma de vida menos arriesgada. Son trabajos bastante difíciles en estos días, pero ahí estamos. Tenemos ya logros muy buenos, como yo creo que ustedes visitaron los colectivos. Nosotros estamos trabajando el tema de emprendedurismo, de donde se forman pequeños colectivos que son sociales y pequeños negocios sociales también. Entonces las comunidades, sobre todo aquí, la Emmanuel de aquí en Santa Ana, estamos en el Congo, en Ciudad Arce, bueno, en varias comunidades en donde ya podemos encontrar jóvenes que están totalmente con una vida diferente. Definitivamente que muy grande el trabajo que ustedes han hecho a través de los 40 años. Quisiéramos decir que a esta altura, después de 40 años, el trabajo que falta sería menor, pero creo que mentiríamos. No, o sea, la sociedad va cambiando, ¿verdad? Los problemas que teníamos hace 72 años no son los mismos. Saprosar ha ido a través de toda su historia haciendo análisis y transformándose de acuerdo a las necesidades que tiene la comunidad, porque nosotros nos debemos, de acuerdo a nuestra filosofía, a las comunidades más pobres de El Salvador, ¿verdad? A apoyar el empoderamiento de esta gente, de estos habitantes, para que sean capaces en un futuro de resolver los problemas por ellos mismos, ¿verdad? Pero nosotros seguimos con nuestra filosofía de ayudar a aquellas poblaciones más vulnerables, que siempre siguen siendo los mismos, las mujeres, los jóvenes y los niños y las niñas. Sí, hay muchas cosas que todavía cuesta cambiar, pero los primeros pasos ya se dieron, Así es. Así es. La verdad que quisiéramos tener, ¿qué? 30 a Saprosar, más, pero es muy difícil. La verdad que el trabajo ha sido muy grande a través de todos estos años. Resta mucho trabajo todavía, por lo mismo que como sociedad salvadoreña hay muchas cosas que no las hemos corregido hasta esta fecha, pero qué bien tener instituciones como Saprosar, y creo tener mujeres líderes como usted, doctora. Doctora, le agradecemos sobremanera que usted se haya tomado el tiempo y atendernos este momento y poder transmitir a toda la población del occidente del país
a donde llega nuestra señal como Canal 29, para que se enteren la gente que no se ha enterado y la gente que algún día tuvo la oportunidad de contar con algún beneficio de Asaprozar. Asaprozar sigue. Así que, doctora, muchísimas gracias por habernos atendido, estamos muy agradecidos y de manera personal un honor haberla conocido. Cómo no, gracias y gracias también por el espacio, por la oportunidad, porque yo creo que algo que nos ha faltado aquí en Asaprozar es dar a conocer realmente lo que hacemos. Trabajamos mucho y hacemos muchas cosas como hormiguitas, pero ya es tiempo de que la comunidad de Santa Ana se dé cuenta de todo el beneficio que la institución ha traído a miles y miles. Nosotros hemos hecho recuentos de las poblaciones que hemos atendido directamente y en El Salvador, ya no solo en Occidente, y hemos atendido a más de 1,5 millones de personas. O sea, de que de alguna manera se ha influido en las vidas para que ellos mejoren. O sea que muchas gracias y espero de que la comunidad nos siga apoyando. Un agradecimiento a todas las organizaciones que han hecho posible también a través de Asaprozar todo lo que se ha hecho. Y muchas gracias a usted también. Doctora, nosotros como Canal 29 de antemano tiene unos aliados más para esa gran obra. Cualquier cosa que usted quiera comunicar, quiera dar a conocer a la población, los micrófonos de Canal 29 están a la orden. Cómo no, muchas gracias. Amigos televidentes, esta fue la entrevista con la doctora Vicky Guzmán. Ella es la presidenta de Asaprozar. Nos vemos el día de mañana. Buenos días.